Y aquí estamos, bajando la música y presentándole la entrevista nuestra de cada día, que ya teníamos concertada en el día de ayer con la producción de Realidad 2020. Te venía hablando que la ordenanza municipal 2371/20, precisamente con el tema del basural, una ordenanza que pretende sacar una empresa y meter otra. Te conté todo el tema ayer. Hoy vamos a entrevistar a Fernando Acebal, que es el abogado que presentó la denuncia en representación de Sopay, que es la empresa que se encarga de los residuos en tierras de General Lavalle. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por esta Buenos entrevista. días. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, tratando de dilucidar un poco esta realidad y tratando de entrevistar a todos los protagonistas de esta situación en la que nosotros, como lavallenses, no nos es ajena, pero sí nos sorprende precisamente la manera de haber tratado este tema, teniendo en cuenta que es algo que viene de allá lejos y hace tiempo, pero ahora un negocio por ordenanza, así se lo estábamos planteando a los oyentes que ignoran muchos de ellos cuál es la situación. Contanos un poquito desde el aspecto legal, por qué hoy por hoy están denunciados penalmente tanto el intendente municipal de General Lavalle como los concejales de Juntos por el Cambio. Sí, en principio lo que han realizado es un acto absolutamente irregular, porque si sanciona una ordenanza express, yo te diría por el tiempo de debate que tuvo, tenés que tener en cuenta que esto regula un negocio que pretenden adjudicarle una tarifa que aproximadamente va a redituar 220 millones de pesos al año, 20 veces más de lo que se paga actualmente. Se lo hace por una adjudicación directa a una empresa, digamos, con circunstancias extrañas. Por ejemplo, que el presidente del Consejo Deliberante haya hecho gestiones junto con el intendente para que el dueño de Sopay haya tenido una entrevista, es muy extraño que en la entrevista se le haya planteado la posibilidad de que le ceda el inmueble para que opere la otra empresa que no tiene antecedentes, es decir, es una empresa que nunca operó en el rubro. También es extrañísimo, y que cuando esto se niegue salga la ordenanza en un plazo muy acotado de horas, es rarísimo también. Sobre todo teniendo en cuenta las características de la ordenanza. Yo por eso te decía, se formuló una denuncia por varios delitos que se han cometido, algunos de los cuales tienen que ver con la ordenanza y otros tienen que ver con la actitud asumida por parte de los concejales y del propio intendente municipal. Si querés te los analizo para que más o menos la gente tome una idea de cuáles han sido los delitos. Para ampliar un poco, bajarlo al llano para que la gente entienda cuál es la carátula y precisamente en qué situación está hoy por hoy y qué es lo que hay que esperar para que se resuelva, ¿no? Sí, la denuncia se formalizó por incumplimiento a los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público, malversación de caudales, administración infiel, y entendemos nosotros que existe también abuso de autoridad. Otra de las cuestiones que hay que averiguar es si existen negociaciones incompatibles con la función pública. En este sentido, lo primero que hay que señalar es que el municipio de General Lavalle hace más de 15 años que usa el predio y nunca pagó el tratamiento de los residuos. Vos sabés que la ley ambiental es muy clara, dice que quien es dueño de los residuos, al disponerlos, tiene la obligación de pagar el tratamiento para no generar un daño ambiental. Caso contrario, es responsable del daño ambiental que se pudiera generar. Y en este aspecto, es muy llamativo que General Lavalle nunca pagó y plantea, sin ningún tipo de prueba, porque por otra parte en la ordenanza se hace alusión a denuncias, pero no se acompaña a una sentencia o una resolución de la OPDS que diga que hay contaminación. Se alude a una posible contaminación, no como posible, como un hecho cierto, por eso es falsedad ideológica de instrumento público, en la cual se responsabiliza a la empresa Sopay, cuando en realidad la responsabilidad del propio municipio que nunca pagó el tratamiento. Esto por un lado. Sí. Por el otro, también se observa que esa falsedad ideológica surge de la selectividad de la documentación que se fija como antecedentes, es decir, se fija una serie de antecedentes de denuncias sobre el predio, pero no
se llama a la empresa para que aporte ningún tipo de documentación que tiene en su poder, que acreditaría exactamente lo contrario, y sobre esa premisa de que hay una contaminación, se monta toda una estrategia respecto a una emergencia, que no es tal, porque te vuelvo a repetir, hace 15 años que vienen disponiendo los residuos de modo igual, y sobre ese pretexto se pretende contratar en forma directa, sin licitación, sin compulsar precios, sin tener una segunda oferta de otra empresa que por lo menos tenga experiencia en el rubro. Se pretende contratar a una empresa que no tenía, hasta donde tenemos entendido, personal contratado ni en relación de dependencia ni antecedentes, para que realice una tarea altamente especializada, con una tarifa que es exorbitante. Te vuelvo a repetir, 18.480 pesos por cada camión que se arroja. Eso da aproximadamente 220 millones de pesos al año de tarifa. Con un agravante, vos fíjate que ni siquiera se mide en la cantidad de toneladas, sino la cantidad de camiones. Vos podés ir con un camión con el 10% o con el 100% de residuos, te cobran lo mismo. Y para que la gente tome una idea, el costo que se fijó en esa tarifa es prácticamente el doble de lo que pagan actualmente por resolución judicial, después de un estudio de costos, los municipios de Gesell, Madariaga y Pinamar, todos juntos a lo largo de un año, que tienen aproximadamente la misma población que el Partido de la Costa. Es decir, por la misma población, 3 municipios pagan la mitad de lo que se le estaría fijando como tarifa para esta empresa beneficiada. Con otro agravante, la empresa no tiene un lote, no tiene un predio, no tiene habilitación. Entonces, ¿qué se hace? Se ordena tomar el predio de la empresa que está funcionando y darle la tenencia, cosa que es absolutamente ilegal. Vos sabés que la Constitución es muy clara, el derecho de propiedad es la única forma que se puede quitarle a una empresa privada o hacerse de ese derecho de propiedad, es a través de un proceso de expropiación, expropiación y previo pago, lo dice la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, y obviamente no hay forma de hacerlo bajo otra modalidad. Con lo cual, hay un abuso de autoridad mediante el cual se intenta una toma a través de una ordenanza de un predio privado para generar una actividad privada de una empresa amiga con una tarifa exorbitante, y prohibiendo la posibilidad de que exista otro predio, de modo tal de que no tenga competencia y todos los que arrojen residuos en General Lavalle terminen pagando ese disparate de costo, aunque vos lleves un camión con residuos por una obra. A lo cual se le suma que la ordenanza incluso prohíbe que el Partido de la Costa arroje residuos en otro lado, y no dice dentro del Partido de General Lavalle, con lo cual intentan regular por una ordenanza la posibilidad de que Lavalle mañana decida disponer residuos en Lavalle, en Pinamar, en Gesell, en Madariaga o en otro lado. Es decir, te estás extralimitando en las facultades y avanzando sobre la autonomía de otro municipio. Es un disparate jurídico, por donde lo mires. En la nueva empresa, Fernando, contanos un poquito de la nueva empresa. ¿Qué se sabe? Porque hasta donde yo tengo entendido es una empresa nueva que fue certificada hace muy poco y que no tiene experiencia ni empleados para llevar a cabo una tarea como esta, por otro lado, ¿no? A ver, vos cuando vas a contratar a una empresa por un negocio de 220 millones de pesos al año, mínimo, pedís 2 presupuestos, ¿no? Sí. Generalmente lo haces vos cuando vas a hacer una piecita en tu casa. Pedís 2 presupuestos. Cuando son 220 millones al año, mínimo vos tenés que tener una compulsa de precios de 2 o 3 empresas. Claro. Dentro de esa compulsa vos tenés que evaluar distintas circunstancias. Primero, la capacidad económica, que esta empresa no la tiene. La experiencia en el rubro, porque no es un rubro sencillo, tenés que tener una determinada experiencia y trayectoria para no dárselo a cualquiera y que mañana te contamine el predio y después ¿qué haces? Y además el tema costo, porque el estudio de costo es fundamental en este tipo de cuestiones. ¿Cuánto personal va a contratar? No se sabe. ¿Qué tipo de obra se va a hacer? No se sabe, porque se le permite al intendente después hacer la contratación directa y lo único que se fija en la ordenanza son algunas generalidades, no se establecen. ¿Qué multa se le va a cobrar si no cumple? No se sabe, se deja librado a la discrecionalidad del intendente.
¿Por qué esa empresa y no otra? Tampoco se sabe. ¿Por qué cuando se va a tomar esa decisión no se llama a Sopay, que es la dueña del predio, para preguntarle si tiene alguna propuesta alternativa? Porque de repente, a ver, si vos tenés o decís que tenés un problema ambiental, digamos, hay un mundo mejor, pero es más caro. Digo, yo no puedo decir el servicio de Sopay es malo cuando no lo pago directamente. Claro, sí. Mínimo vos tenés que decir, che, dame un estudio de costo, a ver cuánto saldría cumplir con la ley y cumplir. Porque vos no te olvides que hay un elemento que es fundamental, por el cual se denunció la malversación de caudales también, que es que el municipio de General Lavalle cobra la tasa de alumbrado, barrido y limpieza a cumplir con la ley ambiental que dice, el que genera el residuo lo trata o tiene que afrontar el costo del tratamiento. Si vos no pagaste durante 15 años, quiere decir que estuviste cobrando una tasa y el destino de esa tasa lo dedicaste a cualquier otra cosa menos lo que te marcaba la ley que tenías que hacer. Fernando, contanos un poquito acerca de la reunión que vos mencionás con las partes actuantes de este tema, en donde está involucrado tu representado precisamente. ¿Para qué lo llamaron al titular de Sopay antes de hacer todo esto? Bueno, porque evidentemente la intencionalidad a lo mejor era que la empresa acceda voluntariamente a cederle este negocio millonario que no era su intención, y esto terminó frustrando la reunión, pero vos tenés que tener en cuenta que Sopay cobra del Partido de la Costa aproximadamente 12 millones al año, y no cobra nada de General Lavalle. Y esta ordenanza pretende darle un negocio de 220 millones de pesos a una empresa con estas características que no es ni siquiera dueña del predio, porque ni siquiera compró un predio y lo habilitó para ponerlo como basural. Se quiere hacer del predio tomándoselo a la empresa que está trabajando. Fernando, esta denuncia que ustedes hacen, ¿dónde fue radicada? En la UFEC de Dolores, que es la Fiscalía encargada de investigar actos de corrupción. Hay en este momento una medida cautelar que obviamente encontró verosimilitud en el derecho, que invocó el Partido de la Costa, por el cual quedó con una medida de no innovar la ordenanza. Nosotros también hemos iniciado una acción de amparo, porque entendemos que hay al menos 4 artículos de la ordenanza que son inconstitucionales claramente, y seguramente, bueno, dentro de muy poco va a haber novedades, porque, digamos, se han extralimitado de forma muy grosera, han perjudicado al Partido de la Costa también con esto, porque, digámoslo de esta forma, vos me podrás decir, bueno, ¿paga mucho o poco el Partido de la Costa? En realidad, el costo que paga comparado con las localidades de Pinamar, Gesell o Madariaga es bajo, pero a lo mejor habría que actualizarlo, pero paga. Lavalle no paga. Entonces vos lo que tenés que plantear es que si querés resolver una cuestión ambiental, lo primero que tenés que afectar son recursos para cumplir con la ley. Vos fíjate que Lavalle ni siquiera separa en origen los residuos que genera, cosa que es obligatorio por ley también. Entonces hay una despreocupación absoluta. Los concejales jamás se preocuparon por cumplir con la ley ambiental, jamás se preocuparon en las rendiciones de cuenta, en impugnar la rendición de cuentas, porque no se afectaba un peso a la disposición y tratamiento de los residuos, y hoy plantean como una cuestión de emergencia el tema de una posible complicación ambiental para generar este tipo de negocio. Además se pone como ejemplo el tema COVID, lo cual también es un disparate, porque vos imaginate que hace un año que estamos en pandemia prácticamente. Entonces, vos arrancaste en marzo y recién ahora te acordaste de que querés resolver este tema, entonces lo hacés de este modo. Tuviste todos estos meses para compulsar precios, para hacer una licitación, para sacar una ordenanza, abrir un debate. No se puede hacer un negocio de 220 millones de pesos de esta forma, y menos direccionando la contratación de una empresa amiga, y mucho menos tomándole el predio a una empresa privada. Generar otro predio, expropiar el predio o buscar algún mecanismo legal, pero si tomar un predio como privado es un delito, yo no me puedo meter en tu casa, como Estado tampoco lo puedo hacer por ordenanza. Esto, digamos,
Además, te digo, cuando vos lees la ordenanza, lo disparatado del tema es que los considerando, vos sabés que todos los actos administrativos tienen que estar fundados. Los considerando de una ordenanza, le explico a la audiencia para que más o menos lo entienda, son los fundamentos. Entre esos fundamentos plantean un artículo de la ley orgánica que es la incautación. Sí. La figura de la incautación se puede dar, primero cuando sos concesionario, y SOPAI no es concesionario del municipio porque nunca tuvo contrato con el municipio. Porque esa es otra de las irregularidades por las cuales va a tener que responder el intendente. Vos no podés Hola. tener un contrato vigente. Sí, perdón, vos no podés, dice ya, se cortó un poquito. Claro, vos no podés disponer de los residuos y generar, digamos, un crédito para esa empresa. Se llama legítimo abono. Sí, fíjate de ubicarte un poquito mejor, Fernando, para que no se corte la transmisión. A ver. Hoy PAI le está reclamando al municipio de General Lavalle el pago de los últimos 5 años. Al estar reclamando a General Lavalle 5 años. El pago de los últimos 5 años, porque si vos me pedís el predio para como predio de transferencia, es decir, ni siquiera para que lo trate, para que te tenga los residuos tuyos, no solo vos seguís siendo dueño de los residuos, sino que tenés que pagar el espacio que me estás ocupando y eventualmente hacerte cargo del daño ambiental. La ley ambiental dice eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos sacás como fundamento una incautación, esa incautación primero no procede con quien no es concesionario municipal, porque no hay contrato. Pero aparte, en caso de que procediera, tiene que ser paga. Y cuando vos ves la parte resolutiva, no disponen la incautación, porque obviamente no corresponde, pero disponen la toma, que corresponde mucho menos todavía, porque ni siquiera es legal. Vos no podés tomar la tenencia por una ordenanza, tiene que venir un juez a decirlo a eso, o bien tiene que decirlo el Congreso de la provincia a través de una expropiación. Sin sentencia o sin una expropiación, la toma de la tenencia de un predio es ilegal. Y lo que han cometido los concejales y el intendente es una ilegalidad manifiesta en este caso. Está clarísimo, Fernando Aceval. En este caso, ¿me podés mencionar las personas que están involucradas en la denuncia? Bueno, están involucrados los 5 concejales que votaron a favor y el intendente que obviamente envió el proyecto y después lo promulgó. Están involucrados como coautores de todos los ilícitos que señalábamos. Obviamente en algunos casos, como en el caso de la malversación de caudales, los concejales están involucrados en grado de partícipes, no de coautores o de autores, porque el que administra el presupuesto municipal es el intendente. Pero en realidad el Consejo tiene una función de control que en este caso no la ha ejercido, o sea, no velaron porque se cumpla la ley ambiental nunca, no velaron porque se paguen los servicios que se deben pagar, no velaron por la existencia de un contrato, no velaron porque la documentación que se incorpore en el expediente como antecedente sea completa, no analizaron un estudio de costos. Fíjate vos qué cosa extraña, ¿a vos no se te ocurriría levantar la mano y votar un proyecto dándole un negocio a una empresa privada de 220 millones sin un estudio de costo al menos como para decir, bueno, esto es razonable? En algún punto le esgrimieron al titular de SOPAI que hay un proyecto que presentado por algún concejal de Juntos por el Cambio para el tratamiento de los residuos de todo lo que está ahí. ¿Hay un proyecto? ¿Hay una idea? Nada. ¿No hay nada? No hay nada, pero aparte de no hay nada, vos para hacer un estudio de costo no lo podías hacer si no convocás a la empresa, porque este es el primer punto que vos tendrías que llevar adelante. Es decir, ¿cuántas toneladas de residuo entran al predio por día? No saben. ¿Cuántos camiones ingresan? No saben. Ahora fijan una tarifa por camión, lo cual es absolutamente injusto, no solo porque los camiones pueden venir llenos o vacíos o a medio llenar, sino porque al no saber cuántos camiones ingresan, primero vos no sabés cuánto volumen de residuo tenés que tratar, cuál es el costo que vos tenés para tratarlo, y tampoco tenés una idea de cuál va a ser el margen de rentabilidad que tenga la empresa.
¿Me entendés lo que te Sí, digo? sí, lo trato de entender y creo que la gente también del otro lado lo está entendiendo. En este momento, el recurso de amparo, que estimo yo, creo, es de 60 días, está en curso, ¿verdad? En este momento, Hay, ¿cómo está el hay basural uno, hoy por hoy? hay uno que planteó el Partido de la Costa, que fijó una medida de no innovar por 60 días, que supongo se podrá, si la cuestión no se resuelve antes, y nosotros hemos planteado un recurso de amparo también, donde pedimos una medida cautelar también hasta que se determine la inconstitucionalidad de la ordenanza, porque el problema que vos tenés es que si le das ejecutoriedad a la ordenanza, después te haces pasible de los daños y perjuicios que puedas cometer como municipio, eventualmente extralimitándote en tus funciones. Vamos a poner un caso: el municipio se apropia de un predio indebidamente y mañana lo tiene que devolver y tiene que indemnizar los daños y perjuicios. ¿Se va a hacer cargo el intendente y los concejales o pretenden que se haga cargo la comuna si la ordenanza es ilegal? Digo, acá hay toda una serie de cuestiones que empiezan a dirimirse en sede judicial, que nosotros ya hemos tenido algunos resultados en cuestiones similares, en el caso de Madariaga, que intentó hacer lo mismo y fracasó estrepitosamente el municipio de Madariaga. De hecho, hoy tiene una serie de juicios que los va a tener que afrontar hasta que intentaron la vía correcta, que es la expropiación. Bueno, ahora salió la ley de expropiación del predio, tendrá que pagarlo Madariaga al predio como cualquiera que se quiera hacer de un predio privado. Es decir, vos querés un predio de tu vecino, tenés que pagarlo, el municipio también. Lo que no podés hacer es tomarlo, y menos por ordenanza, no se puede. Bueno, se puede. este es el camino que han emprendido y lamentablemente sin diálogo, porque vos fijate que hubiera sido muy fácil pedirle un estudio de costo, trabajar en conjunto, hacer un programa de tratamiento integral de los residuos acorde a las posibilidades económicas del municipio. Y otra de las cosas importantes también es que cuando fijan la tarifa, le fijan tarifa solamente al municipio de la costa. Y la empresa teóricamente tiene que hacer el tratamiento de los residuos en forma gratuita para la Valle, con lo cual queda muy claro que el costo del tratamiento de los residuos de la Valle se lo cargaron a la costa dentro de la tarifa. Lo cual también es ilegal, porque vos estás generándole un enriquecimiento sin causa a la prestadora del servicio, porque le estás cobrando un sobrecosto para el tratamiento de determinada cantidad de residuos que le tendría que tratar a la costa, para obtener un beneficio que es que te lo trate gratis a vos. Eso no se puede hacer. No resiste ningún análisis. Es clarísimo lo que exponés, creo que la gente lo entendió. Hasta acá, como corolario de esta entrevista, Fernando Acebal, te pido por favor que hagamos un ejercicio de imaginación, que es lo que se utiliza en radio. Si vos tuvieras que compartir con nosotros dos supuestas hipótesis en que terminaría todo esto, ¿cuáles serían? Primero va a salir la nulidad de la ordenanza, la causa penal yo creo que va a proceder y seguramente van a tener responsabilidad penal los funcionarios que están involucrados en esta maniobra, porque no es otra cosa que una maniobra. Una de las cuestiones que se denuncia es la administración infiel. Para que la gente entienda, sería una figura dentro de la administración pública similar a la defraudación. Es decir, cuando yo te fijo un servicio con un costo que no tiene para cubrir otros servicios que no figuran dentro del valor y no tengo un estudio de costo y dirección y todo lo demás, es un delito. Bueno, yo creo que van a terminar muy complicados algunos funcionarios. Creo que va a tener responsabilidad patrimonial la comuna, porque entre tanto que han hecho, han suspendido la habilitación de Sopay. Es decir, técnicamente la ordenanza le quita la habilitación comercial porque se la pretendían dar a una empresa privada. Y eso es todo indemnizable, digamos. No veo cómo el ordenamiento jurídico, tanto en materia contenciosa administrativa o penal, puede sortear todas esas aberraciones jurídicas y responsabilizar a los funcionarios o patrimonialmente a la comuna por el desastre que hicieron. En definitiva, es un juicio para el Estado que deberá pagar el municipio de General Lavalle, ¿no? Y mirá, de movida va a tener que pagar los últimos 5 años durante los cuales estuvo tirando los residuos y no pagó. Porque si vos demandás un servicio lo tenés que pagar, aunque no tengas contrato y aunque no hayas hecho licitación, lo cual le va a costar un poco de trabajo explicar después en el Tribunal de Cuentas, donde seguramente los funcionarios tendrán sanciones,
por contratar un servicio sin licitación y sin contrato, pero no es culpa de la empresa. La empresa lo único que hizo fue abrir las puertas para que cumplir con el requerimiento, y a pesar de la comuna y a pesar de la insistencia para que le paguen, nunca la comuna le pagó. Así que bueno, ahora intimó formalmente ya, y cuando se venza el plazo administrativo seguramente iniciará el cobro judicial de esos últimos 5 años, durante los cuales el predio se utilizó como estación de transferencia, y los residuos no se trataron por el hecho de que no se pagó el tratamiento. Es así de sencillo. Con lo cual, no quiere decir que el día de mañana la comuna no tenga que enfrentar el daño ambiental que causó por no tratar los residuos, o la remediación, el costo de la remediación que se generaron por la falta de tratamiento durante 15 años, ¿no? Hoy por hoy, ¿los residuos se siguen arrojando en el predio administrado por Sopay? El predio está abierto, la medida cautelar que está dictada así lo dispone, lo cual es lógico, porque por otro lado yo te marco un detalle que a lo mejor a la gente se le escapa. Vos tenés épocas del año para sacar una ordenanza de esta naturaleza. Lo que vos no podés hacer es sacarla en el mes de diciembre, porque vos la sacás con la temporada en curso ya para el Partido de la Costa. Es decir, no le estás dando ni tiempo para buscar otro predio, llegado el caso. Tenés una feria judicial, y yo creo que lo han hecho con toda la intencionalidad de generar un negocio para una empresa amiga, y que no haya tiempo ni de buscar otro predio por la cercanía de la temporada, ni de generar actuaciones judiciales que fluyan normalmente por la feria judicial. Yo creo que ha sido absolutamente intencionada la fecha en la que se ha elegido esto, y es un ingrediente más que te está dando mucho que pensar respecto a la verdadera intencionalidad, que tal vez no se describe en la ordenanza, pero que muy probablemente sea la que todos piensan cuando hablamos de este tema, ¿no? Seguro. Bueno, Fernando Acebal, te agradezco por tu tiempo, te agradezco en nombre del programa Realidad 2020, porque nuestro lema es la única verdad es la realidad, y por contarle a la gente esta realidad, y te comprometo de buena forma, si aceptás el compromiso, a contarnos un poquito cómo va el tema más adelante, para que la gente tenga la información de primera mano y sepa sacar sus conclusiones, ¿verdad? Cómo no, con todo gusto nos mantenemos en contacto, y seguramente muy pronto va a haber alguna novedad. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista nuestra de cada día en la Radio General Lavalle, Fernando. Gracias a vos. Hasta siempre. Hasta luego.